espíritu, ¿verdad, hermano? Aleluya. Hermanos, este tema de vital importancia. Y ese tema tal vez para algunos les vaya a dar sueño, les vaya a cansar. Generalmente, hermanos, para los que no conocen la línea profética de Dios, pues dicen, ¿de qué me está hablando el hermano? Pues no lo entiendo, mejor me echo una pestañita. Pero por eso encargamos, ¿verdad? Hace 8 días de que se leyeran todo el libro de Daniel. Amén. No sé cuántos lo leyeron. Amén. Gloria a Dios. El libro de Daniel es de vital importancia. Porque si tú no conoces a Daniel, hermano, este profeta grande de parte de Dios, es muy difícil que puedas entender la línea profética de los tiempos a venir. Estamos ante el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Y si tú no entiendes cómo es que se van a desarrollar los eventos próximos, hermano, vas a estar completamente frío. Para los que conocemos los tiempos y sabemos que Dios viene, hermano, todo el tiempo estamos buscando de Dios. Pero los que no son apercibidos, dice la palabra, y no entienden los tiempos, entonces, hermanos, ellos sufren las consecuencias, lamentablemente, de que son engañados muy fácilmente. Santo. Así que, mis hermanos, puestos todos de pie, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están orando para que el Señor nos dé nuestra casa de oración? Amén. Aleluya. Que dentro ya de poco tiempo, hermano, yo estoy seguro que se va a estar poniendo ya la primera Gloria a piedra. Dios. Y el Señor nos va a bendecir grandemente con ella. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Daniel. Amén. A ver, Daniel, hermanos, fue un profeta mayor, un profeta menor. ¿Qué dice el público, hermano? Profeta mediano, dice el hermano. Un profeta mayor. ¿Cuántos capítulos tiene Daniel, hermano? 12 capítulos. Sí, 12. Daniel, capítulo 9. El grande y poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 24, hermano, Amén. Aleluya. hasta el 27. Amén. Gloria a Dios. Santo es Dios. Aleluya. Daniel 9:24 en adelante, ya todos lo tenemos, ¿verdad, iglesia? Amén. Amén. Los que no tienen Biblia, hermano, compártela con tu hermano que tienes al lado. La bendita palabra de Dios la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y al pueblo de un príncipe, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bendito es el nombre de Dios. Toma tu asiento, hermano. Vamos a estar entrando de lleno a las 70 semanas de Daniel. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesús? Amén. Hermanos, hace 2 semanas, no hace 8 días, hace 2 semanas, iniciábamos con el estudio bíblico del libro de Daniel.
en referencia al sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad? Y se acuerdan, hermano, que vimos el significado de cada una de esas partes de esa estatua que soñó Nabucodonosor. Y veíamos nuevamente cómo le revelaba el Señor a Daniel ahora en forma de bestias. Lo mismito, hermano, pero con bestias, ¿verdad? Y veíamos que cada uno de esos segmentos de la estatua que Nabucodonosor soñó y cada una de esas bestias que el Señor le mostró en visión a Daniel representa un reino de los cuales algunos ya pasaron y todavía queda uno que resta por manifestarse, que ese último saldrá de lo que sobró del último imperio que gobernó sobre esta tierra, y saldrá de ese pueblo y emergerá y volverá a ser un reino universal por un breve tiempo. Y ese reino lo hemos estado viendo, que es el reino de Roma. ¿Se acuerdan cuál fue el primer segmento, la cabeza de oro? ¿Quién era, hermano? ¿Se acuerdan? Un pequeño examen, resumen. Hace 2 semanas estudiamos. ¿Y la cabeza de oro de quién era, hermano? Babilonia. Era Babilonia, exactamente. Quien gobernaba Nabucodonosor en ese tiempo, ¿verdad? Después vinieron otros reyes. Exactamente. Y los medopersas, hermano, que empezaron a reinar, ¿verdad? Con ese pectoral de plata que tenía este estatua. De hecho, Daniel, hermano, es uno de los pocos profetas que estuvo bajo servidumbre en ambos reinos. Daniel estuvo bajo servidumbre, hermano, del imperio babilónico y también de los medos, ¿sí? Entonces él es uno de los más grandes profetas que ha tenido este planeta Tierra. Y el tercer reino, hermano, ¿se acuerdan? Que era representado por bronce, efectivamente, era el imperio de Grecia, que posteriormente fue derribado por estas piernas de hierro, ¿verdad? Que estaban representadas en la estatua de Nabucodonosor, y que en las visiones de Daniel él veía como una cuarta bestia terrible y muy diferente a todas las demás. Estaba el león, ¿verdad? Representando a Babilonia. Estaba el oso, estaba el leopardo, y al final, hermano, estaba esta bestia con 10 cuernos, dice la palabra. Tremendo, horrible, que con sus pies desmenuzaba y hollaba todo lo que restaba, hermano. Y este último imperio, ¿cuál era su nombre? Roma. Amén. Que se te quede grabado eso. Hemos estado nosotros en la línea del tiempo viendo que el imperio romano, aunque cayó, hermano, ha emergido en este último tiempo. Y como estudiábamos hace 2 semanas, para los estudiosos, a los que les gusta leer la palabra, a los que les gusta escudriñar la palabra, me he encontrado con hermanos que me dicen: hermano, he leído Biblia y no se me queda grabado nada. Es que algo está pasando, hermano. Si no se te graba algo que tú estás estudiando, es que hay algo que te está obstaculizando que el Espíritu de Dios llene tu corazón de palabra de Dios. Aleluya. Pero para todos los que estudian la Biblia, el imperio romano ha emergido, hermano, hace unas cuantas décadas en lo que actualmente es el mercado común europeo. Lo hemos estudiado, no vamos a ahondar tanto en ese asunto. Ya vimos sus inicios y ya vimos cómo es que en el proceso de los tiempos, que actualmente hay 27 países en el mercado común europeo, la palabra menciona que de esos 27 deberán quedar 10 reinos. Ya se salieron a un país, hermano. Entonces estoy seguro que con el pasar del tiempo, con la inflación que se viene en el 2023, hermano, va a estar terrible. Ahorra, hermano, métete con Dios. Yo no sé cuándo se han visto allá en Nuevo León, hermano, que no tiene nada de agua, allá por Monterrey, están en secos completamente. Pronto Morelos va a estar igual, hermano. Entonces vayan ahorrando, vayan guardando comidita para que Dios, hermano, tenga la provisión y multiplique todo eso. Aleluya. Porque sabemos que en ese último tiempo habrá escasez, hermano. Habrá hambre. Es uno de los juicios que Dios va a derramar en ese último tiempo, dice la palabra. Entonces, hermano, retomando el tema,
De estas 10 naciones que van a quedar, la palabra menciona a través de las visiones de Daniel que había un cuerno pequeño, el cual le va a emerger, hermano, de este último reino, y se le dará tanto poder que hará caer a 3 más. Entonces al final veremos que esos reinos, ¿sí?, le darán todo su poder, hermano, a este cuerno pequeño, el cual formará el último imperio mundial que tomará, hermano, lugar posterior a que la iglesia del Señor ya no esté en este lugar. Creemos fielmente que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Lo creemos fielmente. Hay promesas de Dios que así lo testifican y que la misma palabra respalda esta posición teológica. ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchos que creen y predican que sí van a pasar por la gran tribulación. Nosotros teníamos un conocido, un pastor español, hermano, que por ahí le perdimos ya el camino. No sabemos dónde está. Empezó bien, terminó mal, empezó predicando, hermano, que el Señor viene pronto, arrepiéntete, y ahora anda predicando que la iglesia pasa por la gran tribulación. Yo no sé si ya se fue a su montañita a esconder, pero hermano, los tiempos de Dios, para eso vamos a estar estudiando esta palabra, para entender cuáles son los propósitos de Dios con su iglesia y con el pueblo de Israel. Amén. Entendiendo esto, lamentablemente hay unas diapositivas que se perdieron, hermano. Yo no sé qué pasó ahí con la cuestión electrónica, pero se pudo rescatar esta, que es la más importante. Este diagrama es el más importante de toda la prédica que se va a estar dando. Es un resumen escatológico de todo lo que se va a hablar. Daniel, hermano, fue un hombre temeroso de Dios, uno de los príncipes de Jerusalén, hermano. Cuando Nabucodonosor llegó a invadir Jerusalén, la palabra de Dios, según el libro de Jeremías, fue un castigo de parte de Dios. Escucha, un castigo de parte de Dios, que por la iniquidad de Israel, por su idolatría, hermano, por su prostitución ante las diferentes deidades, dioses y demonios que había en otros lugares, Dios permitió que este rey Nabucodonosor pudiera invadir Jerusalén, hermano, desollar la ciudad. El libro de Jeremías habla claramente que 2/3 partes, hermano, fueron muertos a espada, y Dios guardó un remanente. Aleluya. Y de ese remanente, hermano, por ahí va Daniel. Gloria a Dios. Dios siempre se va a guardar un remanente, hermano. Amén. Siempre. Si esta iglesia de la tarde que viene, el día que viene, llegara, hermano, poco a poco a irse, Dios siempre va a guardar un remanente. Amén, aleluya. Siempre. Y bueno, entre ese remanente iba Daniel. Y la palabra y la historia nos relata que Daniel servía ante la corte del rey, hermano. Y no quiero entrar a la historia de Daniel porque ya lo hemos estudiado. Pero para entrar en el tema, quiero decirte que la profecía o la línea profética de las 70 semanas de Daniel se puede dividir en 2 partes muy importantes. Número 1, Daniel, como siervo de Dios y como profeta, clamando y humillándose, pidiendo, hermano, perdón a Dios en nombre de todo Israel, entrando en humillación y en silicio. Y la otra parte, en donde recibe la respuesta de parte de Dios a esa oración que hizo Daniel. Entonces quiero que vayamos poco a poco desmenuzando el tema, y que no vayas a perder, hermano, el hilo de lo que nosotros vamos a estar tratando hoy. Amén, aleluya. Daniel había sido uno de los primeros judíos en irse a Babilonia, cuando Babilonia invadió completamente a Israel. Y mira, hermano, sabiendo, Daniel conociendo que los tiempos del cautiverio de Israel están a punto de terminar, dice la Biblia, hermano, en Daniel 9, en el primer versículo, que Daniel empezó a consultar los libros para conocer, hermano, los tiempos, los años en cuándo se iba a terminar el cautiverio de Israel. Dice el versículo 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos.
Mira, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto tiempo? 70 años, hermano. 70 años. Vamos a confirmar esta palabra. Hermana Damar, por favor, busque en Jeremías capítulo 25, del verso 11 al 12. Póngase de pie, hermana, y lea, por favor. Si lo que Daniel estaba consultando en esos libros era correcto o no lo que dice la Biblia. Vamos a darle prontitud a la búsqueda, hermano. Jeremías 25. Quien lo tenga antes, hermano, denle lectura. ¿Ya lo tienen? Denle lectura, hermano. Sí, ya lo tienen. Amén. Dice así la palabra del Señor: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 70 años. 70 años. Gracias, hermano. Esta misma palabra lo vuelve a confirmar Jeremías capítulo 29, verso 10. Ahí adelantito, hermana, denle lectura, por favor, a Jeremías 29, 10. Amén. Así dice la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aleluya. Mira, hermano, un juicio que Israel tuvo de parte de Dios por su idolatría, por su falta de compromiso con Dios, de servirle a Dios, de estar, hermano, todo el tiempo en su lugar santo, alabando su nombre, que no se olvidara de los tiempos en los cuales Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, por haberse olvidado de Dios. El mismo Jehová de los ejércitos permitió que un pueblo invadiera, hermano, a otro pueblo y que los hiciera a ellos esclavos. Muchas de las veces hay países actualmente en Latinoamérica, es más México mismo, hermano, que vivimos en una miseria, en una esclavitud total. ¿Sabes por qué? Porque no nos acercamos a Dios, porque olvidamos a Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto por ahí en las noticias videos de lo que es República Dominicana, hermano? Pobres. Nos vamos más todavía a pobreza más extrema, Haití, hermano. Pero pregúntale si creen en el Señor Jesús. Te van a apedrear, hermano. Te van a matar, te van a colgar, porque para ellos su Dios, ¿sabes quién es? Baal. Satanás mismo, hermano. Señor, lo reprende. Para nuestros hermanos que han tenido la valentía de ir a predicar a esos lugares, ellos testifican cómo es que se mueve el poder del diablo en esos lugares, hermano. Poder en Cristo Jesús. No cualquiera dentro de esos lugares, solamente varones de Dios, temerosos de Dios, llenos del poder de Dios, entran a esos lugares y ganan almas para Cristo. Aleluya. Pero esos lugares viven en esclavitud, en pobreza, en decadencia, porque hacen lo mismo que hizo Israel. Se olvidaron de Dios, de sus estatutos, se olvidaron de los mandamientos que a través de su gran profeta Moisés se los dio, y ellos no quisieron saber nada. Decían: mira, cuando entres a la tierra que te voy a dar, no hagas sus costumbres, decía Dios. Y mira, ¿sabes qué hacían las mujeres israelitas? Luego veían que las de allá, hermano, las de los caldeos, traían pantalones bien entallados y bien rojos de la rodilla, y ahí van las israelitas, hermano, copiar la misma moda. Dice: no copies lo que veas allá, y traen, hermano, sus arracadotas aquí, esas de Canaán, y las israelitas decían: ah, se ve bien, yo también. Y empezaron a copiar costumbres, no solamente de su atuendo secular, sino costumbres y culturas en donde adoraban a dioses falsos. Era tanto el descaro de Israel, hermano, que se olvidaron de Dios, que dentro de sus propios hijos, escucha, de los propios hijos, de los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, hermano, aventaban a sus hijos al fuego para venerar a un dios, a un demonio llamado Moloch. Imagínate, hermano, qué retrógradas estaba Israel. Qué tremendo, qué tremendo. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen servir a Dios y entregan sus hijos, hermano, a los vicios, entregan sus hijos a otros dioses, entregan sus hijos, hermano, a deidades, porque dicen ellos: es que si no me deja de hablar mi familia. Cristianos, hermanos, siervos de Dios, que con tal de que les sirvan o les sigan dando a lo mejor ahí su ayudita económica a los hermanos,
Pues bueno, vamos a hacerle su confirmación. Pues ya, hermano, así hay siervos de Dios. Poder en Cristo Jesús. Vamos allá, pues, el bautizo ahí con el curita. Y son siervos de Dios. Así lo saben. Y a eso Dios los llama rebeldes. Eso fue un castigo de parte de Dios por lo que hicieron. Entonces tenemos que Dios permitió que este rey viniera y pusiera en esclavitud a Israel. ¿Cuántos años? 70. Y esto es clave, hermano. Quiero que te grabes muy bien esta palabra. Israel estuvo 70 años de esclavitud bajo el reino de Babilonia y bajo el reino de los medo-persas. Lo vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios. La Biblia menciona que Daniel, conociendo esto, consultó, dice, en los libros. Dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Daniel, hermano, no estaba perdiendo el tiempo. Quiero decirte una cosa interesante. Cuando Daniel consultó los libros, consultó, hermano, los pergaminos de Jeremías, él ya no era un jovencito pequeñito. Él, hermano, muy probablemente tenía más de 70 años cuando Daniel empezó a consultar los libros de Jeremías y ver cuándo iba a acabar la cautividad de Israel. Tanto era así que Daniel, hermano, al encontrarse y ver que ya se estaban a punto de cumplir los 70 años profetizados por Jeremías, la palabra menciona que él dijo, ya falta poco, Señor, ¿cuántos años llevamos de esclavos? Y dice que él se metió, hermano, en oración al Señor, con ayuno, con cilicio, hermano, en humillación para pedir por su pueblo. Para decirle, ¿cuándo, Señor, será el día que seremos libres de este reino? Y eso es lo que hizo Daniel. Dice la palabra, y volví mi rostro, el verso 3, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mira, hermano, Daniel sabía que solo Dios podía o puede resolver la cuestión que le preocupaba. A él le preocupaba una sola cosa: ¿cuándo se iba a acabar el cautiverio? Y aquí Daniel nos enseña una maravillosa forma de orar cuando nosotros pasemos a la oración de Daniel. La palabra menciona que la oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Daniel pudo haber pedido por él mismo, hermanos. Y el Señor, en respuesta a que él guardaba la palabra, a que él no se contaminaba con las cosas del rey, a que él era temeroso de la palabra de Dios, por supuesto que lo pudo haber sacado él solito, hermano. Pero mira, Daniel no pidió por él. Él empezó a orar simulando ser el pueblo de Israel y empezó a interceder por Israel, hermano, él solito ahí en su alcoba, él solito. Mientras que la mayoría de los israelitas estaban en Babilonia siendo esclavos, pero haciendo lo mismo que el mundo, Daniel estaba en su cuartito orándole al Señor, en ayuno, en cilicio, entregándole su corazón a Dios. Dice la palabra, en ceniza. Sí, Señor. Cuando alguien, un israelita, entraba en silicio y en ceniza, ¿alguien de aquí sabe qué es el silicio, hermano? ¿Alguien de aquí sabe? No, no sabe qué es el silicio, hermano. Es un traje como de yute, así rústico. Exactamente, hermano. Necesito esa botellita, hermano, pásamela, por favor. Gracias, hermano. El cilicio, gracias, hermano. Era una vestimenta gruesa de color negro, de esas ásperas que tú la doblabas, hermano, y parecía que estaba cartonada. Eso era el cilicio. Y todavía se ponían cenizas sobre su cabeza, hermano. Se esparcían cenizas por todo el cuerpo y se tiraban al piso, al ras del piso, frente con el piso, hermano, y le clamaban a Dios perdón. Esa es una forma muy buena y muy bíblica de orar si tú quieres ser bíblico, hermano. Pues no, tu frentita al ras del piso y orarle al Señor en extrema humillación. Pero hoy en día hay quienes ya no quieren ni arrodillarse. Llegan al culto, ya ni oran.
En vez de estar pidiendo por la intercesión del culto, Señor, que hoy no vayan a fallar los instrumentos. Señor, por favor, cuida a mi pastor. Señor, que hoy la alabanza esté bien. Hermano, está perdiendo el tiempo. Sentados en el culto, viendo la hora. Ya se tardó, ya esto, ya aquello. Entonces, mis hermanos, la cuestión de la oración, la cuestión, hermanos, de estar en humillación delante de Dios va a traer, hermano, una bendición bien grande. Y eso lo supo Daniel. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Gracias. Gracias, gracias. Mira, hermano, cuando la palabra de Dios menciona y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. La palabra, hermano, volver y volví mi rostro es una palabra hebrea, hermano. Escucha esto, es una palabra hebrea que viene del verbo natán, que significa dar, poner o afirmarse. Es decir, la connotación que Daniel da de esta manera es que él estuvo en una oración firme delante de Dios. Él dejó todo lo que estaba haciendo en su momento, inclusive, hermano, las cosas que su rey le había dicho que hiciera, las cuestiones a lo mejor burocráticas, porque él servía en la corte del rey, hermano. Y él dijo, y volví mi rostro a Dios. Es decir, Natán, él volvió, él se puso firme en una convicción en su corazón de que nada lo iba a interrumpir para meterse a orar con el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Cuando tú vienes al Señor a orarle, tú tienes que dejar en claro algo. Si vas a orar, si vas a cantar, si vienes al culto, hermano, tu corazón tiene que ser natán, firme en eso que vas a hacer. Porque si tú vienes al culto, hermano, y nada más vas a venir a perder el tiempo, no lo hagas. No lo hagas, hermano. No hay nada peor, escucha, que un cristiano tibio. No hay nada peor que eso, hermano. Hay algunos que hoy no vinieron, hay algunos que tal vez no pudieron, hay algunos que simplemente no quisieron. Pero si tú estás aquí, hermano, entonces quédate firme en lo que viniste a hacer. Amén. Escuchar palabra de Dios, llenarte de Dios, alabar a Dios. Hermano, si no hay instrumentos, si no hay nada, entonces vamos a orar. Aleluya. Pero es increíble que mientras uno arregla las cosas, mientras no esté aquí uno enfrente, hermano, uno les tiene que decir, hermanos, alaben a Dios. Santo es Dios. ¿Por qué se les tiene que pedir alabar a Dios cuando ese es el propósito por el cual tú vienes hoy a la iglesia? ¿O no vienes a alabar a Dios? Tú no vienes a glorificar su nombre. Aunque no esté predicando, aunque no esté cantando, tú veniste a alabar a Dios. Amén, aleluya. Hermano, entonces, ¿por qué se les tiene que pedir alaben a Dios? Tiene que tener convicción en su corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. A Él sea la gloria, aleluya. Y mira lo que dice la Biblia, hermano. Cuando dice Daniel, y volví mi rostro a Dios, el Señor, en el original hebreo, él está diciendo, y volví mi rostro a Adonai Elohim. En el original, hermano, dice él, volví mi rostro a Adonai Elohim, que enfatiza la soberanía de Dios. La palabra Adonai Elohim, hermano, quiere decir Dios es el Señor. Eso significa Adonai Elohim. Aleluya. Pero cuando un israelita, en vez de decirle Hashem, el nombre, en vez de decirle Yeshua, en vez de decirle, hermano, Jehová, y él utiliza mejor esta expresión Adonai, es porque ese israelita quiere enfatizar que Dios es soberano. Amén, aleluya. Es decir, la palabra Adonai significa el Señor, pero con, hermano, el apellido de que Él es soberano. Gracias, Señor. Ya veremos más adelante qué significa la palabra Yahvé, porque se utiliza en muchas partes del libro de Daniel. Aleluya. Pero cuando Daniel dijo, y volví mi rostro a Dios el Señor, él está diciendo, volví mi rostro a Adonai Elohim, estoy volviendo mi rostro al Señor soberano que hace lo que a Él le plazca. Amén. Mira con qué, hermano, convicción y firmeza en su corazón Daniel entró en la oración para con Dios. Gloria a Dios.
Es decir, que Daniel dijo: Señor, voy a entrar en ceniza, en silicio, voy a estar, Señor, ayunando, orando para ti, pero tú eres el Señor soberano, Señor, y tú haces lo que tú quieras. Aunque yo me derrame en el piso, aunque yo esté ayunando, aunque estoy en ceniza, si tú no quieres liberarnos, no nos liberes, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Dale una ofrenda de palmas a Jesús, hermano. Vive, mi Dios, vive. Él vino en una actitud, hermano, de humildad, de ayuno, de Grande oración. Dios, aleluya. Vino en una actitud, hermano, de verdadero reconocimiento de la majestad de Dios. Y dice la palabra en el verso 4: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esto es muy tremendo, hermano. Por segunda vez, Daniel, en este mismo capítulo, usa el nombre soberano de Dios y usa el nombre Yahvé. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios Yahvé grande. Él usa esta palabra, hermano. El significado de los nombres de Dios, hay varios nombres de Dios, no sé si lo sabías. El Elayo, el Shaddai, Jireh, Jehová Nisi, ¿verdad? ¿Qué otros se saben, hermano? Adonai Elohim. ¿Qué otros se saben? Yahvé, Jehová, Shalom, Jehová Shalom, el Shaddai. Son nombres del Señor que tienen un significado especial. Y la palabra Yahvé de Dios, hermano, literalmente acuña Dios el que guarda los pactos. Eso es lo que significa Yahvé, hermano. Dios el que guarda los pactos. Es decir, el que nunca se olvida de sus pactos. Aleluya. El que siempre es fiel a su palabra. Sí, amén. Y yo me doy dando cuenta cómo Daniel, hermano, va poco a poco encaminando su oración de una manera tan eficaz que mueve la mano de Dios, hermano. Él dijo: Señor, Adonai, Elohim, soberano, tú eres y tú haces lo que tú quieras. Pero después dice: volví otra vez al Señor, mi Dios, Yahvé, pero tú eres el Dios que guarda los pactos. Mira cómo poco a poco, hermano, fue hablando con el Señor. Para orar hay que tener sabiduría del Espíritu Santo, hermano. Amén. La oración eficaz no la puedes hacer sin el Espíritu Santo. Por eso hay muchos que no se les responde nada en sus oraciones, porque no saben ni cómo dirigirse a Dios. Santo. No saben ni cómo buscar a Dios. Y por eso dice la palabra: no se les da, porque no saben pedir. Eso dice la Biblia, hermano. Y lo que piden, lo piden para sus propios deleites, dice el apóstol. La oración eficaz, hermano, es movido por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es tu petición hoy? ¿Cuál es? ¿Economía? ¿Trabajo? ¿Algún familiar? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Cuál es tu petición? Aquí está el altar de Dios, aquí está el Señor. Ven y entrega una oración eficaz a Dios, hermano. Una oración en donde se mueve el Espíritu de Dios. Amén. Y te responderá el Señor. No solamente como a Daniel, hermano. A Daniel lo liberó y aparte le mostró. El único que le mostró, hermano, en todo el Antiguo Testamento, cómo iba a ser la línea de los tiempos para estos días, hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hermano, dice la palabra de Dios que Daniel empezó a orar, pero empezó a acudir y a recordarle al Señor que Él es el Dios que guarda los pactos. Amén. Y que Él, a pesar de ser soberano y de poder hacer lo que a Él le plazca, porque Él es Dios soberano, que no se olvidara de los pactos. Le estaba diciendo a Daniel: de los que alguna vez tuviste, Señor, con tu siervo Abraham, con tu siervo Isaac, con tu siervo Jacob, y ahora nosotros, Yahvé, Dios que guarda los pactos. Gloria a Dios. Aleluya.
Daniel sabía perfectamente, hermanos, que la única forma en cómo Dios podía responder a favor de él y de Israel era, hermano, regresando de sus iniquidades. Era, hermano, pidiéndole perdón a Dios, así como él estaba haciendo a Dios de todo lo que él le había hecho. Daniel estaba siendo un intercesor entre Israel y Dios, hermano. Y él estaba acudiendo, porque dice, consultaba los libros. Daniel no solamente leyó Jeremías, hermano. Él era experto en saber todo lo que la ley de Moisés decía de cómo se tenía que buscar a Dios. Él era un sabión de la ley, hermano. Aleluya. En Deuteronomio, hermana, lea por favor Deuteronomio capítulo 30, los primeros 5 versículos. Lea y vean, hermano, cómo en la ley de Moisés menciona cómo es que Dios puede perdonarte y puede, hermano, voltear su mirada a ti simplemente si haces lo que dice Deuteronomio 30, hermano. Del 1 al 5, lean, por favor. Así dice la palabra del Señor. Y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintiereis en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido, Jehová tu Dios. Aleluya, está ahí, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí rescataron, hermano? ¿Cómo es que Dios te va a rescatar de los lugares a donde te haya mandado? ¿Cómo dijo, hermano? ¿Quién le puso atención? ¿Cómo Dios te va a rescatar de la situación en donde estás ahorita? ¿Cómo dijo, hermano? Si volvieres. Si, hermano, te arrepintieres, si dejaras de hacer lo que estás haciendo mal. Cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos mal delante de Dios. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, quién no ha pedido perdón realmente a Dios y quién sí, quién no. ¿Quién todavía trae rencor en su corazón? ¿Quién todavía trae ahí cosas, inclusive viejas del pasado, hermano? Cada uno sabe. Pero dice Dios, yo no podré traerte a estas tierras que yo te he prometido si no te arrepientes. Y Daniel sabía, hermano, eso. Por eso cuando dice consultaba los libros, él vio que la ley de Moisés en Deuteronomio decía que tenían que volver de sus malos pasos. Daniel, obviamente, siendo esclavo del rey, no iba a poder reunir a todo Israel, hermano, para estar en humillación delante de Dios. Pero él se postró, buscó de Dios y empezó a interceder por todos sus hermanos de Israel. Y la historia nos cuenta, hermano, que la oración de Daniel fue tan eficaz que tuvo respuesta inmediata de parte de Dios. Aleluya. Ahora estamos leyendo el capítulo 9, hermano, pero el capítulo 10 menciona la palabra que el ángel, hermano, que vino a Daniel le dijo: hijo, tu petición fue respondida desde que dispusiste en tu corazón. Aleluya. Buscar de Dios. Mira qué tremendo, hermano. Sabemos la historia, hermano, que se le puso al príncipe de Persia y estuvieron peleando y que tuvo que llamar a Miguel, hermano. Ya hemos visto el tema de los ángeles. Pero dice la Biblia que tanto fue la oración eficaz de Daniel que desde el primer día él tuvo respuesta de parte de Jehová. ¿Cuántos llevan orando 10 años, hermano, y no hay respuesta? Tal vez tu oración es eficaz. Tal vez en tu oración hay engaño. En tu propio corazón hay engaño. Hay algunos que se postran y oran, hermano, para simular. Pero Dios conoce todo. Aleluya. Dice la palabra que no hay cosa desnuda delante de los ojos de Jehová. Él todo lo conoce, todo lo escudriña, hermano. El Espíritu de Dios, aún el corazón del Padre, dice que lo conoce perfectamente. Amén, aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Perfecto es Dios. Imagínate, el Espíritu de Dios conoce, hermano, los pensamientos más profundos de Dios. Si no conocerá tu corazón, si no conocerá tu mente, si no conocerá cuando mientes, cuando simulas, cuando inventas. Una oración eficaz, hermano. Qué tremendo, qué tremendo. Y estaba Daniel orando
Y dice en el verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Qué tremendo, qué tremendo, hermano. Daniel está declarando todos los pecados que hizo, hermano, el pueblo de Israel contra Dios. Cuando pasemos dentro de la línea profética de Daniel, encontraremos que el propósito, escucha eso, hermano, que el propósito de las 70 semanas de Daniel son 6 propósitos para los cuales Dios le reveló a Daniel estas 70 semanas. Hay 6 propósitos: para quitar la iniquidad, para limpiar los pecados, hermano, para sellar la visión y la profecía. Son 6 puntos que estaremos viendo. Pero también dice la palabra que Daniel, mientras oraba, hubo 6 cosas por las cuales exclusivamente Daniel le pidió perdón a Dios. Vamos a contarlas, mira, hermano, qué tremendo. Dice Daniel: hemos pecado. Número 1. Dice Daniel: hemos cometido iniquidad. 2. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. 3. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 4. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. 5, hermano. Todos juntos, escucha. No obedecieron a los profetas, ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes, nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Nadie, hermano, nadie. 6 cosas pidió Daniel. 6 propósitos son las 70 semanas de Daniel. Santo es Dios. Cuando dice la palabra, hermano, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y pone la lista de los pecados. Hay, hermano, un escritor muy famoso de apellido Young, que él menciona que es increíble cómo Daniel le dice al Señor que inclusive de los estratos sociales más altos de Israel hasta lo más mínimo y miserable del pueblo de Israel pecó contra Dios. Por eso Daniel dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Miren, empezó hablando, nuestros reyes fueron los primeritos en obedecer a los profetas. Santo es Dios. Dice la palabra, no solamente los reyes, hermano, nuestros príncipes. Va a bajar el estrato social. A nuestros padres. Y dice: y a todo el pueblo de la tierra. Nadie obedeció a Dios. Nadie quiso nada con Dios. Ni reyes, ni príncipes, ni los padres, ni los hijos. Aún los niños, hermano, pecaron contra Dios. Y por eso el Señor los entregó en esclavitud. Santo es Dios. Por eso es que Daniel tenía que apelar ante la misericordia de Dios. Yahvé, Dios Yahvé, el que guarda los pactos. Amén. Porque sabía claramente Daniel, hermano, que todo lo que había hecho Israel era completamente justificable. Que el Señor, es más, los erradicara, hermano, los borrara de la faz de la tierra. Ya anteriormente Dios le había dicho a Moisés: ¿sabes qué, siervo? ¿Sabes qué, Moisés? Te daré un mejor pueblo que este. Aleluya. Los voy a matar a todos. No quiero saber ya nada de ellos. Ya Dios lo había pensado anteriormente. Pero Moisés también intercedió eficazmente. No, Señor, ¿cómo vas a matarlos a todos, Señor? Para que digan después los pueblos: los sacaste para matarlos en el desierto. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Pero si está en tus designios, entonces, Señor, al primerito que vas a matar y a quitarle tu libro de la vida va a ser a mí. Grande es Dios. Qué tremendo, hermano, ponerte así contra Dios. A ver, ¿quién de los que está aquí, hermano? ¿Quién de los que está aquí le diría al Señor: Señor, si tú quieres contra los hermanos que están en la iglesia, Donay, si los quiero,
Señor, al primer, quítame a mí, Señor, del hilo de la vida y deja que mis hermanos que no están viniendo hoy al culto, que ellos sean santos. ¿Quién? Ayúdenos, Señor Jesús. Cuidado con lo que dices, hermano, porque si lo dices sin estar en la plenitud del Espíritu Santo, Aleluya. el Señor te va a borrar de ese libro Así es, Padre. Ayúdenos, Señor. por creerte santo cuando ni lo eres, ni de las uñas, hermano. Pero Moisés era otra cosa. Aleluya. Él hablaba, hermano, cara a cara con Dios. Y cuando decimos cara a cara, no se personificaba en visión de hombre. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 5, hermano, que Él se manifestaba en llama de fuego. Que el Espíritu de Dios se manifestaba sin forma física para que no se hicieran deidades ni idolatría de lo que sea. Qué sabio es Dios, hermano. Amén. Qué sabio. Amén. En ningún momento a Moisés se le apareció como un hombre, jamás. Solamente tuvo el deseo él, hermano, de poder ver al Señor, pero era el mismo Señor Jesús. Amén. Aleluya. La palabra menciona que al Padre nadie lo puede ver, hermano. Nadie. Juan 1:18. Dice la palabra de Dios que el Padre es espíritu y al Padre nadie jamás le ha visto. Al unigénito del Padre es a quien nada va a conocer. Al Padre nadie lo puede ver. Ni los ángeles lo pueden ver, mucho menos los arcángeles, los serafines, los querubines con todo ese poderío tan tremendo que tiene, son pulverizados al instante cuando llegaran a quitarse las alas sobre el rostro que los cubre, hermano. Porque tanto es la gloria de Jehová que ¿quién podrá estar delante de la gloria de Jehová? ¿Quién? Grande es Dios. La tierra es derretida, hermano, ante su presencia. Aleluya. Dice la palabra en Apocalipsis que cuando Él se siente en su trono blanco y retome la autoridad y toda su gloria, hermano, Aleluya. tanto va a ser el poder de Dios, inconmensurable, inescrutable, hermano, que la tierra y el cielo huirán de su presencia. Santo es Dios. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Grande, grande es Dios. Grande Aleluya. es nuestro Dios, hermano. Merece una ofrenda de aplausos. ¡Santo! Aleluya. Bendito tu nombre, Padre. Toda la gloria es para usted, Padre. Aleluya. Estos 6 puntos pidió perdón Daniel, hermano. Y después de que Daniel estuvo, hermano, orándole al Señor, voy a adelantarme un poco al estudio bíblico en la cuestión de la oración de Daniel. Ya vimos que necesitaba hacer una oración eficaz, una oración en humillación, una oración, hermano, en donde estuviera de intercesión entre Israel y, después, y Dios mismo. Pero el cenit, hermano, lo más alto, la cúspide de la oración de Daniel, lo encontramos en el verso 17 y al 19. Escucha lo que dice Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Mira, para aquellos unicitarios, para aquellos solo Jesús, que dicen que Dios, hermano, se manifiesta en 3 cosas diferentes al mismo tiempo, que el Hijo es el Padre, que el Hijo es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Hermano, aquí Daniel está haciendo una diferenciación de una segunda persona dentro de la deidad de Jehová. Mira, qué fantástico, hermano, es escudriñar la palabra. Dice, ahora pues, Dios nuestro. ¿A quién está orando Daniel? ¿A quién? Le está orando al Padre, a Jehová, hermano. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tus santuarios asolados por amor del Señor. ¿Quién es el Señor, hermano? Su nombre es admirable. Amén. Santo. Su nombre es Padre nuestro. Así es, Señor. Su nombre es Príncipe de Paz. Se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. A su nombre, gloria. Y dice el verso 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye.
Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Hermano, cuando yo leo cómo Daniel oraba, me dan ganas, hermano, de postrarme a mí también. Sí, Señor. Es una Aleluya. oración, hermano, que te anima a estar en humillación, invocar la majestad del Señor. Gloria a Dios. Dice Daniel, hermano, no te pedimos perdón por nuestras justicias. Somos injustos, somos pecadores, somos carne, somos polvo. Pero te pedimos perdón a causa de tu misericordia. Amén. Gloria a Dios. Grandes y nuevas son sus misericordias cada día. Amén. Amén. Qué tremendo como oraba Daniel. Santo, santo. Y no sensibilizando el corazón de Dios, dice: Señor, respóndenos, y si no es por tus misericordias, entonces por amor de ti mismo. Aleluya. Por amor de ti mismo. Así es, Señor. Él conocía muy bien, hermano, cuál era el significado Santo. del pueblo de Israel para consigo. Santo, santo. Él sabía perfectamente que Dios, el que guarda los pactos, había escogido a Israel, la más Gloria a pequeña de Dios. todas, por amor de sí mismo, así dice la palabra. Aleluya. Entonces cuando dice, si no por amor de ti mismo, le está diciendo también por amor a nosotros, Señor. Tú te amas porque nos amas, Señor. Tú nos amas porque te amas. Aleluya. Qué tremenda la oración de Daniel, hermano. Cuánta sabiduría. Cuánta sabiduría en esta oración. Aleluya. Es tan importante conocer, hermano, cómo Daniel iniciaba su oración y que entiendas cuál es el propósito de las 70 semanas, porque te haré una pregunta en este momento. Dado, hermano, que Daniel intercedió por su pueblo Israel, se humilló por Israel, ayunó por Israel, empezó silicio por Israel. Por lo tanto, las 70 semanas de Daniel, o las hebdómadas, que también se les puede llamar de Daniel, van destinados ¿para quién? ¿Para quién? Para Israel. Y esto es muy importante que lo entiendas. Lamentablemente, el no comprender qué son las 70 semanas que Dios ha estipulado para tu pueblo, así dice el texto. 70 semanas han sido destinadas para tu pueblo, le dijo a Daniel. El ángel. ¿Cómo se llama el ángel que se le prestó a Daniel? Gabriel, hermano. Gabriel. ¿Sabías, hermano, que Daniel, cuando dice, y se me presentó un varón, en el capítulo 10, hermano, también en el capítulo 9 se me presentó Gabriel, se me presentó un varón, se me presentó el varón Gabriel, volando con presteza, dice Daniel, y me enseñó lo que se le fue revelado. La palabra varón, hermano, en el hebreo es Ish, I-S-H, Ish, que literalmente significa hombre. Y lo dejo claro, hermano, lo dejo claro porque Dios utiliza el género masculino para poder manifestar designios, para poder manifestar, hermano, cabeza, liderazgo, para poder manifestar, hermano, principio de. Y no quiere decir que la varona sea menos, no. Pero el varón fue creado primero. Amén. Ante Dios somos iguales. Pero vuelvo a recalcar, porque por ahí hay una doctrina, hermano, que el Espíritu Santo de Dios es madre de todos nosotros, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Aleluya. Dios siempre ha manifestado sus propósitos, su imagen, sus mensajeros en forma de Ish, masculinamente, para que lo tengan ahí bien guardadito. Y si lo llegan a escuchar alguna vez esta doctrina, reprendan al diablo. Aleluya. La intensidad de la oración de Daniel alcanza su cenit, hermano, en estos últimos 3 versículos.
en donde él le pide al Señor por amor a ti mismo, presta tu oído a causa de tu misericordia. En Santiago 5:16 es donde Dios nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Él terminó su oración, hermano, en el verso 19, y dice el verso 20: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí con la hora del sacrificio de la tarde. Aproximadamente, hermano, tal vez entre las 5 o 6 de la tarde, se le presentó, hermano, Gabriel a Daniel y le manifestó las hebdómadas finales para ese tiempo. Daniel, hermano, muy seguramente inició su ayuno al comienzo del día. Y el comienzo del día para los israelitas es a las 6 de la mañana. Entonces se le presentó después de un tiempo. No sé cuántos han durado, hermano, todo este tiempo orando, en ayuno, en silicio, postrados, hermano, al ras del piso. Yo creo que ni 5 minutos aguantamos, no lo aguantamos. Había un apóstol en el Nuevo Testamento que le decían el apóstol camello, hermano, porque toda su vida, desde que fue alcanzado por el Señor, se la pasó más tiempo postrado y arrodillado que parado predicando. Este era el apóstol Pablo. La historia de Pablo, lee la biografía de Pablo, hermano. Hay un libro muy hermoso, muy bueno, hermano, que te recomiendo, el hermano Josué Guión, que habla sobre la vida de Pablo. Tremenda exposición, hermano, y tremenda investigación sobre la vida del apóstol Pablo. Cómo es que se desarrolló él, hermano, en Tarso, cómo es que él estudió dentro del Sanedrín, cómo es que él llegó a los pies de Gamaliel. Hermano, tremendo. Búscalo, hermano. Aliméntate de cosas sanas, de cosas que enriquezcan, hermano, tu sabiduría en Dios. No hay cosas que no te van a servir y que te van a hacer que... Bendito sea el nombre de Cristo. Sí, amén. Entonces dice, hermano, que se le apareció Gabriel. Ya estamos entrando, hermano, a la parte más intensa. Hemos navegado unos 10 metros de profundidad. Vamos a echarnos, hermano, un chapuzón más profundo en las palabras de Dios. Aleluya. Y dice la palabra: vino volando con presteza y vino hacia mí como la hora del sacrificio de la tarde, verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Paréntesis en este momento, hermano. Escucha esto. Las visiones, los sueños, las cosas que Dios te revele en tu vida personal. Jeremías 33, ¿qué dice, hermano? Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca has visto, Amén, aleluya. que tú no conoces, que tú nunca has oído. Daniel se comió los rollos de Jeremías. Fueron contemporáneos, hermano. O muchos profetas fueron contemporáneos en su tiempo. Por ejemplo, no tenía mucho tiempo, hermano, que Esther en esos tiempos, hermano, había pasado la historia de Esther, para que te des una idea. Es más, actualmente todavía no se sabe quién era el Asuero, porque Daniel habla que mientras estaba en el poder Darío, quien a su vez había sucedido el poder, el rey Asuero, no es el mismo rey Asuero el que relata Esther, hermano. Es un Asuero diferente, contemporáneos pero diferentes. Aún hoy en día no se sabe quién es ese Asuero con certeza, pero Daniel explica claramente para que no se confunda nadie cuando va a hablar. Y era el año primero de Darío, y era el año primero de Ciro, y era el año séptimo de Atarjerjes. Es decir, él tomó muy bien los tiempos y la biografía, hermano, para que el pueblo en este último tiempo entendiéramos las 70 semanas. Gloria a Dios. En su momento, déjame decirte que Daniel no entendía esta visión.
Por eso el ángel le dice, he venido a darte sabiduría y entendimiento. Vuelvo a mencionar las visiones, los sueños, lo que Dios te revele. No es, hermano, para que presumas. No es, hermano, para que andes cobrando, para que... Eso es lo que están haciendo hoy en día. Con el pretexto de que necesitan pagar el mobiliario y los estadios para llenar. No necesitas eso, hermano. Jesús predicaba, hermano, en ningún tipo de salón romano. Él predicaba en los ríos. Él predicaba en los campos, en los prados, en los bosques, en el desierto, en el mar, hermano. Aleluya. Por eso cada vez que Dios te revele algo, es para darte sabiduría y entendimiento. Dios jamás te va a revelar algo que tú no puedas comprender, jamás. Te volverías loco, hermano. Te volverías loca de saber nada más un poquito de lo mucho que Dios te puede revelar. Amén. Sí, Señor. Y Aleluya. dice la palabra de Dios: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Le estaba diciendo Gabriel a Daniel, verso 23. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vamos a entrar directamente, hermano, ya a las 70 semanas de Daniel. Yo espero que me dé un poco de tiempo, porque explicar el libro de Daniel es sumamente, hermano, complejo, tardado, y necesita de mucho amor de Dios para entender la palabra, de mucho compromiso, mucha convicción. Amén. Hasta donde el tiempo nos dé un poquito, hermano, Aleluya. de más amplitud para explicar. Gloria a Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, 1. Poner fin al pecado, 2. Expiar la iniquidad, 3. Para traer la justicia perdurable, 4. Sellar la visión y la profecía, 5. Y ungir al santo de los santos. Aleluya. Así como Daniel pidió por 6 cosas que Israel había pecado contra Dios. Los propósitos de las 70 heptómadas, hermano. La palabra el prefijo H-E-B, hermano, significa unidad de 7. También se le puede decir heptómadas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel son exclusivamente para el pueblo de Israel, para cumplir 6 propósitos únicos y específicos en la línea profética final del hombre, de lo que Dios tiene destinado para este planeta, hermano. ¿Sí me van siguiendo? Gloria a Dios. Amén. Y quiero que entendamos esto. Dice el verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No me voy a meter en la cuestión de las escuelas, escucha, de las escuelas interpretativas de las 70 semanas de Daniel. Hay 4 escuelas, hermano. Hay 4 escuelas en las cuales algunos piensan, amilenaristas principalmente, que estas 70 semanas ya pasaron. Hay algunas escuelas que interpretan y dicen que esas son semanas de días. Hay una escuela que es una mezcolanza entre el premilenarismo dispensacional y el amilenarista, hermano, en donde combinan que esto habla sobre semanas que ya se cumplieron hasta el año 70 del Señor Jesús, y que entonces todo esto que ya está por demás mencionar, que vamos a decir ahorita, ya pasó y que ya no va a tener ningún efecto futuro. Pero nos vamos a enfocar en lo que creemos, Iglesia Donai específicamente, y aparte porque creemos que tiene mayor peso teológico esta interpretación que vamos a exponer el día de hoy. Aleluya. Hasta donde nos detiene. Amén. Amén. Primeramente entender, hermanos, que las 70 semanas de Daniel, lo voy a poner de este lado ahora sí. Traía más diapositivas, pero se perdieron. Vamos a tratar de exponer un poquito. Esto es prácticamente todo el resumen desde que el Señor sacó a Israel
hasta que esté la iglesia e Israel con el Señor Jesús. Aleluya. Es un resumen muy sustancioso de lo que va a pasar próximamente. Amén. Y quiero que entendamos esto. La línea profética de Dios comenzó cuando Dios dio su ley a través de su profeta Moisés, en donde Dios puso leyes, en donde Dios puso estatutos, mandamientos. Es decir, hermano, en donde hubo una dispensación de la ley. Por eso es tan importante estudiar las dispensaciones de Dios. Repasemos al menos cómo se llaman. ¿Se acuerdan de la primera? ¿Cómo se llama la primera, hermanos? La dispensación de la inocencia. La segunda, hermanos, la conciencia. La tercera, el gobierno humano. La cuarta, ¿quién se acuerda, hermano? La ley. No, la promesa. La promesa. Y ahora sí, la ley, aquí está especificada. Después, hermanos, sigue la dispensación de la gracia. Y la última dispensación, la séptima, el reino milenial de Jesús. Allá, en el último circulito. 1000 años donde el Señor Jesús va a reinar. Literalmente, físicamente, Jesús va a descender físicamente, así como tú me estás viendo a mí, va a descender. Qué precioso ha de ser nuestro Señor Jesús. Aleluya. Yo lo quiero conocer, hermano. Ya. Yo, por ejemplo, cuando estudio la palabra y leo, hermano, yo sí me hago estas preguntas. Digo, ¿nuestro Señor Jesús tendrá aroma? ¿Olerá? ¿Tendrá algún perfume agradable? Aleluya. ¿A qué olerá nuestro Señor Jesús cuando lo abrace? Amén, amén. Son cosas que yo me pregunto, hermano, muy íntimas con el Señor. Señor, tu cabello estará sedoso, será lacio, será quebrado. ¿Cómo será? Una cosa es como Daniel lo ve representado, y una cosa es como Juan lo ve representado con su poderío en gloria, hermano, en el tercer cielo. Pero él va a descender con ese cuerpo glorificado con el cual ascendió, un cuerpo físico que lo conocían, hermanos, sus apóstoles. Con ese mismo cuerpo descenderá el Señor Jesús. Aleluya. Y entonces, hermano, entendemos que por las dispensaciones, cuando el Señor Jesús, bueno, en este caso el Señor, el Padre, hermano Jehová, da la ley a través de Moisés. Cuando fueron salidos a través, por mano poderosa del Señor, de Egipto, empezó, hermano, Israel, a olvidarse de los mandamientos y estatutos de Dios por mucho tiempo. Y quiero, hermano, que vayamos a la palabra de Dios para ver cuál fue uno de los más grandes pecados que Israel hizo contra Dios. Quiero que vayas conmigo al libro de Jeremías, hermano. Jeremías, capítulo 26, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? Aleluya. Bueno es Dios, hermano. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Grande es Dios. Él vive, aleluya. Perdón, hermano, Jeremías capítulo 25, el capítulo anterior. Mira, hermano, vamos a leer el capítulo rápidamente. Son los primeros 10 versículos donde está la sustancia de lo que yo te quiero decir. Amén. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías está hablando sobre el primer año de Nabucodonosor, cuando vino y cuando puso en esclavitud a Israel, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años,
Ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Mira el verso 6. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. ¿Quién me podría resumir, hermano, en una sola palabra todos estos pecados que Dios? La idolatría. Idolatría. ¿Cómo le gustaba a Israel ser ídolo? El pecado más grande que tuvo Israel, aparte de que no guardaron el Shabbat, hermano, que era parte fundamental de los israelitas, es que ellos idolatraban a otros dioses. Y no solamente eso, después empezaron ellos mismos a hacer sus propios dioses. Las manos que Dios le dio a algunos israelitas para tocar el arpa y alabar a Dios, las manos que le dio a algunos israelitas, hermanos, para alabar a Dios, las empezaron a usar para hacer otros dioses. Santo es Dios. Para hacer a otros demonios, para hacer figuras de diablos, hermano, y adorarlos. Poder en Y Cristo por eso Jesús. dice Dios en el verso 6: no vayas en pos de dioses ajenos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Como bien se ha dicho, hermano, Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Cuando Dios les dio las leyes, hermano, y el Señor les dio con su mano, escribió los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿alguien se acuerda cuál es? El primerito, el que estamos mencionando, hermano. No tendrás dioses ajenos. Fue el primero del decálogo, hermano. Dios puso en ese orden por importancia, porque Dios es fuerte y celoso, dice la palabra. No comparte su gloria con nadie. Aleluya. Así como Dios puso en orden cronológico la importancia de los componentes del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, así también Dios puso en un orden de importancia el decálogo de los mandamientos de Dios. Y dijo Dios: antes que todas las cosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en donde, arriba en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Nada, que animalitos, que la Virgen. Ahorita ya lo andan haciendo, hermano, un montón hasta de deidades a ciertos animales. ¿Sí? Poder en Cristo Jesús. Y ya se fueron más lejos ahora, hermano. Ahora ya no solamente animales, ahora inclusive hasta ángeles caídos o ángeles, hermano, de la muerte. Vayan trayendo sus cadenas, vayan trayendo sus tatuajes de la muerte, sin saber, hermano, que traen al mismo diablo. La ignorancia de los que adoran a este personaje, dice: pero es que él es neutro, dice. Es algo que les pasa a todos. No es mala. Eso es lo que dicen los ignorantes, hermano. No sé si lo han escuchado. No es mala porque ¿quién no se ha muerto? Es algo natural. Pero ¿qué dice Apocalipsis, hermano? ¿A dónde terminará este ángel? ¿Dónde? En el lago de fuego, hermano. Es Dios. Que si no es malo, malísimo, hermano. A causa del pecado entró el aguijón de la muerte, pero hubo alguien que ya la derrotó, hermano. Hubo alguien que su aguijón ya no le hace nada, hermano. ¿Y qué crees? Esa sangre que la derrotó nos las ha transfundido a nosotros a través, hermano, del sello del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, hermano. Ofrenda y palmas al Señor.
Entonces, hermano, Israel provocó a ir a Dios por idolatría. Entonces, ¿cuál fue el castigo de la idolatría? ¿Cuál fue el castigo de sus malos actos? ¿Cuál fue el castigo, hermano, de no descansar la tierra? Mira, debes de saber, hermano, que cuando Dios les entregó a Israel la tierra prometida de Canaán y sus alrededores, el Señor estipuló claramente, hermano, que 6 años iban a trabajar esa tierra, pero el último lo iban a hacer descansar. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Sí. Que tenía que guardar reposo la tierra, así como Dios guardó reposo cuando creó todas las cosas. Dios le dijo, van a hacer descansar la tierra el último año. 6 años la cosecharás, pero el último la dejarás descansar y yo proveeré para 3 años, dice el Señor. Gloria a Dios. Israel tampoco hizo caso al Shabbat, hermano. Tampoco hizo caso a guardar el último año. Tanto es así que Israel empezó no solamente con eso, con imágenes, adoraciones, hermanos, demonios. Y el castigo de ellos ya lo hemos visto. Dios permitió y usó a un hombre inicuo, a un hombre vil llamado Nabucodonosor, para cumplir disciplina a su pueblo de Israel. Santo Dios. Así que no te sorprende, hermano, si tú eres cristiano, eres cristiana y andas, hermano, jugando entre sí, voy al templo, no voy al templo, entre si soy cristiano, no soy cristiano. El Señor puede utilizar a un vil para hacerte daño, permitirlo como disciplina. Es que yo no entiendo por qué me asaltaron en la COVID y me navajearon. Dios puede, hermano, utilizar un vil para disciplinarte. Es que no entiendo cómo es posible. Yo iba orando en el camión. Sí, orando, pero no, hermanos, perdonando. Orando, pero en la cama. Cantando alabanzas, pero sigue siendo lo mismo. Eso es Israel, hermano. Israel le gustaba idolatrar, hacer rituales. Israel no seguía haciendo rituales con los sacerdotes, claro que sí, hermano. Fornicaban en el altar de Dios, dice la palabra. Fornicaban dentro del templo de Dios. Ahí tenemos a los hijos de Elí, hermano. Tremenda enseñanza de cómo los ministros tienen que disciplinar a sus hijos. Hay algunos, hermanos. Mira, Elí, hermano, rápidamente un preámbulo, un pequeño paréntesis. Elí sabía o no sabía que sus hijos estaban fornicando con mujeres dentro del altar de Dios, hermano. Sabía Elí, hermano. Y cuando los enfrentó, ¿cómo le dijo Elí? A ver, venga para acá. ¿Cómo es posible? Así lo dijo Elí, hermano. No. Él llegó y dijo, papacito, papi, ven, siéntate. Tú aquí, papi. Oigan, ¿por qué andan fornicando? ¿No se sienten mal de que hablen de ustedes? Ya no forniquen. No es bueno, hijo. Así los disciplinó Elí. ¿Y sabes cómo terminaron los hijos de Elí, hermano? Muertos. Los mató el Señor, hermano. Por eso es tan importante la disciplina cuando es necesario para con los hijos, hermano. Amén, aleluya. Y no solamente mató a sus hijos, permitió Dios que Elí también se muriera, hermano. Era un hombre que lamentablemente dejó su ministerio y entró en una decadencia de conformismo, en donde él ya ni siquiera ministraba, dejaba tú hazlo. Y mire lo que pasó con sus hijos. Oiga, hermano, es que necesitamos que usted venga. No, que vaya el pastor. El ministerio pastoral, hermano, es hasta que el Señor diga, vente conmigo. Amén, aleluya. Vente conmigo. Dice la palabra que Moisés tenía ¿cuántos años? Que todavía era bien vigoroso. ¿Cuántos años tenía? 120, dice la palabra, y seguía igual de vigoroso como cuando era joven, hermano. Gloria a Cristo Jesús. El ministerio pastoral, hermano, es sumamente pesado. Así es, Señor. Sumamente difícil. Por eso es que el Señor Jesús es el príncipe de los pastores. Aleluya. Él pudo haber sido el príncipe de los maestros, pero no fue. Él pudo haber sido y nombrado el príncipe de los evangelistas, pero no fue nombrado así. Grande es Dios. Él pudo haber sido nombrado el príncipe de los apóstoles, pero no fue nombrado así. Él quiso ser nombrado como el príncipe de los pastores. Aleluya. El que lleva todo el peso, el que trae, Santo el que Dios. disciplina, el que enseña, el que se desvive. Por eso, hermano, amen a sus pastores, Aleluya. amen a sus siervos.
procúrenlos, ámenlos, véanlos, llámenles, visítenlos, hermano. Porque los pastores son carne, son hombres, al igual que ustedes. Pero con 10 veces más de responsabilidad ante Dios, que un día se le va a tener que dar cuenta. E Israel, hermano, bajo ese juicio de disciplina, fue dispersado. ¿Cómo fue dispersado Israel después de que salió de Egipto? Vino Nabucodonosor. Dios lo permitió. Y después, hermano, de mucho tiempo en donde ellos ya se habían enfriado Israel, vino Nabucodonosor y entonces los trajo a esclavitud, hermano, a todo el pueblo de Israel, a todos. Los sacó, hermano, de su casa. Dice el libro de Jeremías, hermano, que las mujeres fueron violadas. Dice el libro de Jeremías, hermano, que los bebés fueron muertos a espada. Dice el libro de Jeremías que 2/3 partes de ellos fueron totalmente quebrantados. Pero Dios guardó un remanente, el cual, hermanos, se fueron en la dispersión hacia Babilonia. Y dice el libro de Jeremías, como ya lo hemos leído al principio, que fueron 70 años designados de disciplina para Israel. 70 años. Ahora quiero entrar en detalle al libro de Daniel, en esta cuestión de las 70 semanas. Amén. Israel, hermano, se fue dispersado hacia Babilonia. Pero el ángel Gabriel, hermano, vino a Daniel y le dijo: 70 semanas han sido destinados para tu pueblo. Ahora, dentro del vocablo 70 semanas, quiero que pongas mucha atención a esta palabra, que la anotes, que la estudies en tu casa. Los que tengan, hermano, diccionario allá en su casito, diccionario, concordancia Strong, búsquenla. Los que no, en el internet. Pero la palabra que se utiliza aquí, 70 semanas, es una palabra hebrea llamada Shavuim. Trae la diapositiva para que vieran cómo se escribía, pero es una S, es una H, es una A, es una B de bueno y es una U, espacio y M. Shavuim. La palabra Shavuim, hermano, es el plural. Escucha esto. Es el plural de la palabra Shavua. Igual Shavu con una A al final. A. Shavua. Es el plural. La palabra Shavua significa unidad de 7. Unidad de 7, hermanos. Y dependiendo del contexto, en cómo se diga o se escriba, es como se le dará el significado de esa unidad de 7. Puede ser una unidad de 7 de días. Y déjame decirte que en el Antiguo Testamento se escribieron 20 veces la palabra Shavua. 20 veces en el Antiguo Testamento. 3 veces, 8 veces en Jeremías, 3 veces en Daniel, hermano, y el resto dispersado en el resto de la palabra. Santo es Dios. Quiere decir, hermano, que las 70 semanas son una unidad de 7, y la palabra Shavuim o Shavuim quiere decir que son una unidad de 7 con un propósito ya determinado y específico. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si un israelita quería irse de vacaciones 7 días a la playa, le decía a su familia: nos vamos a ir Shavuim para disfrutar toda esa semana. Ya estaba determinada lo que iba a hacer. No podía recibir llamadas del trabajo, no podía recibir, hermano, fax, aunque no había en esos tiempos, ¿verdad? Pero no podía ser interrumpido para nada, porque ya estaba determinada esa semana. ¿Me entiendes, hermano? Amén. La palabra utilizada 70 semanas es del mismo vocablo Shavuim, es decir, que hay una unidad de 7 determinados para un propósito específico que ya Dios fijó para el pueblo de Israel. Y estas 70 semanas, déjame decirte que no son de días, son de años. ¿Por qué razón? Número 1, hermano, porque el contexto inmediato anterior, Daniel está orándole al Señor, pidiéndole liberación a su pueblo porque está en cautiverio 70 años. El contexto inmediato anterior nos enseña que el diálogo
que se está teniendo es en cuestión de tiempos de años, no de días. Y por lo tanto es un criterio para pensar que las 70 semanas son de años. ¿Qué otra cosa, hermano? En ningún momento la palabra hace una explicación tácita de que estas 70 semanas sean de días. Al contrario, hermano, deja que el propio intérprete o el propio lector pueda suponer que esas 70 semanas se sigue hablando de lapsos de años. De lo contrario, Dios, hermano, debería explicar totalmente que serían semanas de días, y no lo hace. Ahora, dentro del pueblo de Israel, hermano, sabía que los Shavuos generalmente eran de semanas de años. ¿Hay evidencia bíblica de esto? Claro que sí, hermano. Santo es Dios. Quiero que veas conmigo el libro de Génesis, capítulo 29, y vamos a estar leyendo una fracción de la palabra de Dios. Todos conocemos la historia de cuando Jacob le sirvió a Labán por una mujer que él vio y que le gustó tanto, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa mujer, hermano? Raquelita, hermano, le decía de cariño. Raquelita. Y dice la Biblia, hermano, quiero que vayas conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, vamos a leer a partir del verso 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo a Jacob: ciertamente pues su carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Mira, hermano, ahí hace claramente Dios una clara diferenciación en los tiempos. Un mes de días. Entonces dijo a Labán a Jacob: por ser tú mi hermano me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los hijos de Lea eran delicados, pero Raquel era de delicado semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré. ¿Cuánto tiempo? 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Qué bonito, qué bonito. Mira cómo amaba Jacob a Raquel. 7 años trabajando con el suegro, hermano. Y le dijo: son bien poquitos días, porque la amaba, dice. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llevó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple, ¿qué cosa? Shavua. Cumple Shavua. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Cumple la semana de esta, 7 años. Es el mismo vocablo. Aquí está dentro de los 20 Shavuos que te había dicho. Esta semana, la palabra Shavua, unidad de 7 de años. Los israelitas sabían muy bien a qué se refería esta palabra cuando alguien se refería a Shavua. Y Gabriel, cuando le dijo 70 semanas están determinadas, Gabriel utilizó Shavua. Daniel sabía que estaba hablando de 70 semanas de años. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Le seguimos o le paramos, hermano? Gloria a Dios. Estamos para que te lleves de tarea. Te lleves de tarea la última parte
de lo que son las 70 semanas de Daniel. Ya vimos la primera, la oración eficaz de Daniel, del por qué tuvo que orar. Y vamos a entrar el próximo domingo con este esquema. Se me perdieron las diapositivas, pero las vamos a traer el próximo domingo, hermano. Son 70 semanas de 7. Son 490 años que están determinadas para el pueblo de Israel. En esas 70 semanas se tienen que desarrollar los 6 propósitos que Dios le dijo a Daniel. ¿Cuáles eran, hermanos? Dice: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esos 6 propósitos se tienen que cumplir en esos 490 años. Estamos hablando, hermano, que esta palabra profética la recibió Daniel en el año, escucha eso, hermano, en el año 438 aproximadamente. Hay algunas variancias en los tiempos. Algunos dicen que en el 444, otros dicen que un poco más, un poco menos. Pero vamos a estar estudiando, hermano, con lujo de detalle y con mucha lupa. Hermanos, quiero que te lleves de tarea lo siguiente. Es más, escribe en tu cuaderno. Investigar cuándo ascendió Artajerjes al trono. Lo vas a investigar ahí, hermano, en internet, porque es muy importante el año en que este hombre subió al trono. Investigar en qué año de su reinado Artajerjes dio la orden para ir a restaurar la ciudad de Jerusalén. Y escucha esto, hermano, es muy diferente. Hay 4 reyes, o 4, mejor dicho, decretos que se le dieron a Esdras y a Nehemías para poder ir a Jerusalén. Fue tanto Ciro el Grande, fue como Darío y fue como Artajerjes. Artajerjes se le dio tanto a Esdras como a Nehemías. Pero una ocasión fue para ir a renovar el templo de la santa ciudad y otra cosa fue para ir a renovar la ciudad. Quiero que investigas cuándo fue dada la orden, hermano, para ir a renovar la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué te dejo esto de tarea? Porque esto es vital para que entiendas que la profecía que vamos a ver dentro de 8 días, hermano, se cumple exactito, hermano, en nuestros tiempos. Es una profecía, si no es la más grande, hermano, de los tiempos proféticos del hombre, que se cumple así, hermano. Entra perfectamente bien una hojita, en una hojita de papel entra, hermano, en los tiempos como se cumple esta profecía. Te vas a dar cuenta que Dios es tan sabio, hermano, que desde los tiempos que este rey ascendió y dio la orden hasta nuestros tiempos se cumplen exactitos. Aleluya. Y que precisamente por conocer estos tiempos, Cristo ya viene en cualquier momento. Gloria a Cristo Jesús. Así que, dicho esto, hermano, y la tarea dejada, ponte sobre tus pies. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Estos temas, hermano, son importantes, son bellos, son, hermano, para escudriñar la palabra. Amén, amén. Vamos a orarle al Señor y darle gracias por permitirnos estar aquí, hermano, y por cada uno de los que hoy recibieron esta palabra y esta enseñanza en su corazón. Amén, aleluya. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Padre, adorándote, glorificándote y exaltándote. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que cada uno de mis hermanos que tuvieron la bien de estudiar, estar atentos a tu palabra, a tu enseñanza, sean despertados y movidos a escudriñar más, Señor, tus palabras, tus escrituras. Enséñanos, Señor, el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Señor, eleva más nuestra sabiduría y entendimiento de acuerdo a tu palabra, para que cada día, Señor, seamos aptos
para poder hablar tu evangelio, predicar tu palabra, llevar las buenas nuevas con autoridad, con eficacia, Señor, ardiendo en el fuego de tu Espíritu. Te pido en el nombre de Jesús también, Padre. Vamos a recoger una ofrenda de amor para ti, Señor. Una ofrenda, Señor, para tu obra. Una ofrenda, Señor, en donde cada uno hemos destinado una parte de las bendiciones que usted nos ha dado. Bendice al 100 por 1 a cada uno de mis hermanos que va a pasar a depositar, Señor, su ofrenda. Y dales al 100 por 1 esa bendición que hoy dan, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.